Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este primer panel, Tecnologías al servicio del registro de obras de arte contemporáneo. Vamos a dar inicio a la primera presentación con Martín Gerschbach, director del proyecto técnico-funcional enfocado en planificación, organización y ejecución, analista de sistemas y técnico especialista en metadatos GLAM. Este no es mío, este no es mío, este es de ella. Es el mío, ese. Bien, ¿hola? Bien, esa es mi pantalla. Bueno, como temía que fuese demasiado técnico y después del almuerzo, entonces les preparé 57 pantallas para que no se duerman. Por suerte me dieron solo 20 minutos, pero estuve cortando. Bien, mismo así, perdonen si lo sintetizo alguno de los temas para entrar en los 20 y si quieren pueden preguntarme, ¿verdad? ¿Se escucha bien ahí arriba? Los de YouTube también. Bueno. Bien, cuando visitamos un museo, los visitantes, ¿no? Normalmente nos encontramos con la ficha descriptiva, ¿no?, que acompaña a la obra, con unos pocos datos, muy pocos datos. Por lo general es el autor, el título, fecha, técnica. Y si querés saber más, en el instante, en ese momento, la única opción que tenés hoy es buscarla en internet. Agarrás el teléfono y te fijas. Donde la información es variada, caótica, poco precisa. Por lo general siempre llegás a algo errado, de entrada. Entonces te haces las siguientes preguntas. ¿En cuál otro museo se encuentra la obra del mismo autor? ¿O cuáles otras obras se producen en la misma época? ¿O cuáles obras similares relacionadas se producen en la misma época, pero en otro lugar y cultura? Esa respuesta técnica solamente la puede dar una ontología. En el 2019, hará ya 3 años, junto a mis colegas María Laura Caliusco, Emiliano Reinares y Gregoire Champenois, publicamos un pequeño paper con una propuesta que se llama Hacia un modelo semántico para la descripción del patrimonio, donde proponemos una red de ontologías de patrimonio que está conformada de patrimonio, tiempo y espacio, la ontología geoespacial. Tomé este caso para representar a la ontología y es una ficha del Museo de Arte Oriental. Y acá vemos, ¿no?, un abanico, perdón, estaba bien, ¿no? Donde vemos un abanico, perdón que yo no lo leo de acá, donde vemos un abanico, una rapelera de porcelana y un objeto. Los 3 son de China, los 2 son de China, 1 de Japón, 2 de China en 2 dinastías diferentes. Y los 3 en épocas diferentes. Entonces podemos ver que el primero en la dinastía Ming, en la dinastía Qing y en el periodo Meiji. Lo podemos ver abajo, ¿no? Es decir, la misma ficha representada en el tiempo. Y esta otra representación es la tercera ontología, que es la del espacio. Cómo era China en la dinastía Ming, cómo era en la dinastía Qing. Mismo así, dentro de cada dinastía había diferentes, el territorio era diferente, ¿verdad? Bien. Esta es una pequeña descripción. Perdón que voy muy rápido, pero son muchas pantallas. Esta es una descripción de lo que sería la red de ontologías, cómo está conformada. El dominio que representa el primero, ¿se lee bien acá, no? Sí. Gestión del patrimonio, representa toda la información relativa al patrimonio y abarca los lugares de interés histórico, cultural, los sitios, paisajes naturales. El dominio de la ubicación temporal representa los intervalos y relaciones de tiempo, de, hasta o desde. El dominio el tercero, que sería el dominio de patrimonio, representa los conceptos necesarios para la descripción del patrimonio en sí mismo. Y el último, que es la ubicación espacial, representa, como ven en el mapa, la ubicación en el mapa, ¿no? ¿Se está acá? Ahí. Esa es la representación espacial, el mapa. Bien.
creada esta ontología, ¿qué es lo que le podemos preguntar? ¿O cuáles son las preguntas de competencia que necesitamos? Como por ejemplo, ¿en qué momento histórico se construyó un monumento determinado? ¿Dónde se encuentran las obras de un autor determinado? ¿Cuál es la música típica de un lugar X? ¿Cuáles son los museos con acceso a discapacitados en un radio de 10 kilómetros abiertos a las 19 horas? Etcétera, ¿no? ¿Cuáles otros patrimonios están cerca de un patrimonio dado? Todas estas preguntas solo pueden ser respondidas por esta red. Pero cuando empezamos a hacer un modelo de datos, buscamos y nos dimos cuenta que no hay datos. Buscamos por los museos, por los archivos, o hay muy pocos. Como vimos en la ficha, título, autor, fecha, China, es bastante vago China, ¿no? China. Entonces nos dimos cuenta que hacía falta crear datos para demostrar el modelo o conseguirlos. Y se nos ocurrió, lo que es parte de la presentación, crear un método para que organismos culturales, gestores culturales con muy pocos recursos puedan avanzar en este camino, sin encontrarse con herramientas complejas. ¿Okay? Precisamos datos. Entonces, para sacar conclusiones automatizadas de todos esos datos, precisamos datos que se tienen que hacer manualmente, es decir, los gestores, poseedores del patrimonio, tienen de alguna manera que bajarlo a digital, para decirlo rápido. Un ejemplo de las capacidades que podría tener esta inteligencia artificial, llamémosla inteligencia artificial, son una familia de software diferentes que hacen cosas maravillosas, como vimos hace un rato, DALL-E, ¿no? Ahí tenemos un astronauta a caballo. Pero yo le hice una pregunta diferente y le pregunté una foto de un hombre en la playa acompañado de 2 elefantes marinos frente a un hotel y me dio esto. Está bien, ¿no? Está la playa, el atardecer, el hotel ahí al fondo. Tenés que tener datos, tenés que saber lo que es un hotel, etc. Pero le hice una pregunta más complicada a Dalí. Salvador Dalí bebiendo una Coca-Cola con 2 elefantes marinos frente a un hotel comunista. Y ahí está. Re comunista, con el cartel de arriba. Parece un hotel del mal bártico. Pero está bien, tiene bigote, tiene una lata, están los dos elefantes tirados. Bien, permítame que retome la historia de los metadatos. Yo sé que muchos la conocen, pero la voy a retomar a mi beneficio hoy. Empezó con la tablilla, o empieza, con el primer registro escrito, el cual fue traducido hace muy poco, que es la tablilla de Kish. ¿Y qué dice ahí en ese registro? 18 frascos de grasa de cerdo, Bali, 4 frascos de grasa de cerdo, Nimr, no sé cómo se llama este hombre, es el lugar, grasa dispensada en la ciudad de Zabala, el escriba, el año 4. Es la misma ficha que vimos en el museo, ¿no? Los mismos datos, son parecidos, digamos. Metadatos. Podría decirse que este es el origen de los metadatos. Antes de la escritura, es un registro contable. Bien. Después de eso, ya 4.000 años después, están las pinaques, ¿no? O pinaques, que fue el primer registro profesional, digamos, de un bibliotecario. Tenía más o menos hacia el final, tenía como 500.000 rollos. Cada contenedor llevaba una etiqueta que describía lo que estaba adentro, etc. Una entrada típica comenzaba con el título, también proporcionaba el nombre del autor, lugar de nacimiento, nombre del padre, sus maestros, antecedentes educativos, y a veces contenía una biografía del autor y sus publicaciones, aunque no lo crean, hace 2000 años. Bien. Otra vez, 2000 años después, 2000 años después, Dewey crea el sistema que todos conocemos, ¿no? Y clasifica, su clasificación, se puede ver bien ahí, no hace falta que lo repita. Esto fue en 876. Bien. Luego viene la tarjeta perforada, que su origen fue en el telar. De la cajita musical fue al telar, del telar pasó al órgano. Para ejecutar la canción se ponía un rollo y se hacía circular. Y Hollerith, en el año 1890, un poco antes también, creó esta tarjeta, que fue la primera tarjeta que se utilizó para ingresar información en la computadora. Se hacía un cálculo.
1890. ¿Cuándo creen que se dejó de usar esta tarjeta? ¿Alguien sabe? ¿La última vez que vieron esta tarjeta, alguien se acuerda? ¿Parecida? La última vez que la viste. ¿1989? ¿Dónde? Ah, pero qué graciosa. Pero vos que sos una especialista. La última vez que esta tarjeta la vieron, no ustedes, pero alguien la vio, fue en el 2018. Y se usó para el PRODE. ¿Se acuerdan? Y la tarjeta del PRODE. En el segundo intento del PRODE versión 2, se usó esta tarjeta. Seguro que la misma máquina vieja y la usamos hasta que se rompió, pero bueno. Bien, en el 1967, dos ingenieros describen la necesidad de escribir los metadatos en un metalenguaje digital. Más adelante, en el 95, tenemos el EXIF, todos lo conocen, ¿no? Me imagino el EXIF, no hace falta que lo explique. Es la primera vez que se mete adentro de un archivo digital unos metadatos. Lo crearon la Asociación de Fabricantes Japoneses de Cámaras. ¿Para qué? Para que esa foto sea interoperable entre todas las cámaras y sepamos de qué cámara viene, profundidad de campo, distancia focal, velocidad, etcétera. Datos bastante técnicos. En ese gráfico está más o menos descrito cómo fue dónde están guardados los datos. Lo que quiero dejar claro acá es que está fuera de la imagen. Están en el encabezado. La imagen está más o menos conformada. Tiene un thumbnail, que es lo primero que se ve en la pantalla, la imagen en sí mismo, que puede ser muy grande, y los metadatos. Bien. Más adelante, XMP, creado por Adobe, que es para extender esa limitación que tenía el EXIF. Ahora, gracias a XMP, podemos meter muchísimos más datos adentro de un archivo. Y acá tenemos el timeline. Me voy a apurar, Acá tenemos un timeline de lo que vimos hasta ahora, ¿no? La tablilla de Kish, el sistema DIWI, las PINAC, tarjeta perforada. 1960 aparece Mark. ¿Ok? Hace ya un montón, ¿no? 60 años. Metadatos en el 67, en el 90 la web. El EXIF en el 95 y XMP 2001. Bien, datos abiertos. ¿Alguien conoce a este hombre? ¿Me suena? ¿Me suena? Bueno. Este es nuestro ídolo total. Tim fue el que inventó la web. Y también fue el que describió un esquema de desarrollo de datos y lo puntuó con 5 estrellas. Le puso una calificación de 1 al 5. Un PDF publicado y abierto significa accesible sin copyright, ¿no? 1 estrella. Un XLS, que es propietario de Microsoft, 2 estrellas. El CSV, que es un formato abierto con el que trabajamos habitualmente, 3 estrellas. Hasta ahí, bueno, la gente el común de la gente podemos trabajar de acá para arriba, digamos, es un poco más de trabajo de ingeniero ontológico. RDF y LOD, que es Linked Open Data. RDF, la diferencia que hay entre CSV y RDF es que en CSV tenemos 2 campos, ¿no? Tenemos la columna por la línea, y en RDF tenemos 3. Para crear el conjunto mínimo de datos precisamos 3 datos. Y LOD, Linked Open Data, es enlazados todos esos tripletas, enlazadas unas a otras. Bien. Ya a esta altura no leo más, voy diciéndolo como viene. Entonces acá tenemos una representación del RDF. Tenemos la ronda de la noche, hoy estuvimos hablando, ¿no?, de la ronda de la noche, utiliza la técnica de óleo sobre lienzo. Y la trazadora de perlas utiliza la misma técnica. El RDF está compuesto por 3 recursos, el sujeto, predicado y objeto. Acá más o menos creo que lo podemos ver. Y en esta otra lo vamos a ver mejor. Acá tenemos la ronda de la noche, que fue creada por Rembrandt, y Rembrandt nació en 1906. La ronda de la noche fue creada en 1642. Y Vermeer era holandés como Rembrandt. Yo voy rápido, esta presentación está online, ya está online, así que la pueden bajar para verla más con detalle posteriormente, ¿sí? Perdonen que ya me quedan muy pocos minutos. Esta es la red actual de datos enlazados, el 2014 de datos enlazados, esto es en el 2017, y la última no la tengo, pero fue creciendo. Estos son todos los repositorios abiertos que se están enlazando al mismo tiempo. ¿Okay? Es decir, que nosotros podemos hacer una consulta en una punta y terminar en la otra, todos esos datos están relacionados. Bien, el eje de la charla, el método. Embebiendo los datos. Como mostramos en
Acá estamos. Bien. La propuesta sería embeber los metadatos adentro de las imágenes. ¿Cómo? Tenemos un proceso, este lo voy a saltear, perdón, lo pueden ver después, que eso es recuperar datos, ¿ok? El refinado de datos. Tenemos una herramienta llamada OpenRefine, al cual le damos un CSV y ella solita, con un par de sentencias, va ordenando los datos. Podemos limpiar la base, exportarla a diferentes formatos, detectar agrupaciones e inconsistencias, etc. En definitiva, entra un CSV más o menos hecho a mano, cualquier CSV hecho a mano, y por medio de una serie de técnicas, con esta herramienta, lo dejamos perfecto. Estamos hablando, en el archivo que le voy a mostrar ahora, tengo 13.000 registros, ¿no? Por 40 columnas. Este sería el aspecto que tiene el OpenRefine, es como una tabla con sus funciones. Acá podemos leer, no sé si se lee ahí, que estoy reemplazando una cadena que dice English por español JPG, simplemente una función para reemplazar, buscar y reemplazar. Basados en la hoja de cálculo, estoy usando Google Sheet, pueden usar cualquier otra, da igual. La diferencia es que en el ejemplo que van a ver online, yo las fórmulas las tengo escritas en Google Sheet y por ahí pueden no ser compatibles con otra herramienta. Acá podemos ver la hoja del repositorio de arte contemporáneo que estamos armando, y acá aprovecho para agradecerle a Roberto. Ay, espera. Ay. Pero discúlpeme que me fui acá. Bien. Ahí vuelvo. Roberto Machiavelli, que está por acá presente, que me cedió todos los datos de la colección Brusone, 2000 fichas. Y acá pueden ver cómo en un campo, cómo tengo relacionado esta hoja. En esta hoja está relacionado cada una de las celdas que pueden ver acá abajo, ahí abajo al pie. Una es para Word Material, otra es para agentes, que son los artistas. Y en el máster, en esta página principal que está acá, si ven la flechita de cada una de las celdas, se van relacionando, obteniendo datos de cada una de estas celdas. ¿Ok? Perdón que voy demasiado rápido. Acá podemos ver algunas de las funciones, ¿no? Esta celda es igual a otra, día es hoy, y la tercera es un concatenado. Va atando una celda atrás de la otra. Acá podemos ver cómo traigo datos de una celda, lo traduzco y devuelvo en la celda de al lado el campo traducido. Obviamente, como ya vimos a la mañana, esto no es automático, tiene que ser traducción manual. También está disponible una hoja de metadatos donde se cruza la compatibilidad entre cada uno de los estándares, en el caso de BRACO, Dublin Core, ISARG, etcétera. El script que hicimos nosotros, precisamente lo que hace es escribir metadatos adentro de las imágenes. Es muy fácil, lo corres, tiene una sentencia, tenés una ventana que se abre donde le ingresás la ruta del archivo CSV, la carpeta de las imágenes, a un par de opciones más, y acto seguido te devuelve el tratamiento que hizo archivo por archivo y algunos errores si es que se presentan y el resultado final. ¿Ok? Esta herramienta está basada sobre ExifTool, que ya tiene 30 años de servicios, y ahí adentro, en una ventana terminal, con una simple línea, ExifTool, XMP, etcétera, podemos traer los metadatos que acabamos de grabar. Todo lo que grabamos en las imágenes está dentro de la ventaja de esto. No dependemos de un archivo externo para tener los metadatos. Te puedo enviar una foto y todos los datos descriptivos están dentro. Tiene muchísimas ventajas que no tengo, tiempo a describirlas. ¿Okay? En otra aplicación que se llama GXifToolGui, acá podemos ver los mismos metadatos. En este caso estamos viendo Dublin Core, ahora vemos BRACORE, IPTC. Esto es en Bridge, hicimos unos presets para Bridge también. Es decir, los mismos metadatos que grabaste en la imagen los puedes ver en diferentes aplicaciones. También lo puedes grabar en Bridge. Bueno, rápido, el timeline de hasta dónde avanzamos hoy, ¿no? La tablilla de Kish, llegamos hasta Exif, Dublin Core, BRACORE, XMP, el Adobe Bridge 2005, el Custom Metadata Panel, que es un avance sobre el Adobe Bridge que nos permite meter metadatos nuevos adentro de Adobe.
Y terminamos con el Museum Metadata Embedder, esta pequeña aplicación que graba adentro de las imágenes los metadatos. Publicación de datos usamos Notion, que es una aplicación casi muy económica, donde podemos exportar un CSV, el que ya preparamos, el que ya estuvimos masajeando, y podemos ver crear muy fácilmente una tabla con diferentes vistas. En este caso tenemos la vista de galería, donde puedo poner una imagen y unos pequeños textos. Tenemos otro tipo de vista de esos mismos datos, que es por tipo. En este caso estamos viendo libros, artistas, acuarelas, etc. También tenemos simplemente por el tag de Lincoln. ¿Okay? Resumen, es lo que vimos hasta ahora, ¿no? Las red de ontologías, la necesidad de los datos, la historia de los metadatos, datos abiertos, que son las 5 estrellas de TIM. El método MA le puse un nombre para hoy, no tiene por qué tener un nombre, es un simple método. El scrapping, que no lo mostré, que es el recuperado de los datos de un .doc, que es el archivo que nos dieron de la colección Brusone, y nosotros lo pasamos a un CSV. El refinado pasa por una hoja de cálculos, pasa por esta otra aplicación que es libre, la pueden bajar, el link lo van a tener acá, que incrusta los metadatos dentro de la imagen. Hice una referencia a Axis-Tool, que es la herramienta madre, digamos, tiene 30 años ya de desarrollo esa herramienta, es la más importante, y Notion. Puede ser cualquier otra herramienta, por supuesto. Listo, récord. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Vamos ahora con Diego Ferreira, licenciado en Bibliotecología y Documentación, licenciado en Letras, especialista en Teoría del Diseño Comunicacional y magíster en Gestión de la Información y del Conocimiento. Participa como responsable del área de Tecnología Documental en el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica, CONICET. Es responsable técnico del Banco de Vocabularios Jurídicos del Sistema Argentino de Información Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. Profesor adjunto regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, a cargo de las cátedras Clasificación del Conocimiento, Redes y Sistemas de Información y Recursos de Información en Redes Globales. Desarrolla y mantiene la herramienta de código abierto para la gestión de vocabularios controlados, tema 3. Hola. Ustedes no saben la parafernalia tecnológica que tiene esta charla. Tenemos acá un montón de cosas. Quiero agradecer mucho, está todo muy bien preparado, todo sincronizado. Recibimos un montón de correos preparatorios, fuimos atendidos antes de la charla, durante la charla, en la comida, y muchas gracias. Espero estar a la altura de la infraestructura dispuesta. Y tenemos este aparato también. Bueno, lo que vamos a mostrar hoy son tres vías, tres mecanismos de reuso de vocabularios controlados aplicados a la gestión documental. Voy a tratar también de ir más o menos rápido. Yo no leo hasta ahí, pero bueno, básicamente en estos 20 minutos vamos a ver qué entendemos por reutilizar. Nosotros entendemos en este punto la idea de deslocalizar, apropiar, mezclar y relocalizar. Una persona que habló antes que nosotros habló de Sara Ahmed, que por ejemplo construye desde el espacio del feminismo la idea del conocimiento situado, ¿no es cierto? Y que para nosotros, por ejemplo, desde nuestro espacio geopolítico es una idea muy potente. Cómo agarrar conocimientos y aspectos del conocimiento que están construidos en otros lugares y situarlos, localizarlos a nuestro entorno y a nuestros significados. Eso entendemos nosotros por reutilizar, por hackear. Y en ese sentido, cómo relocalizar, qué problemas nos trae a nosotros y en qué condiciones podemos establecer como infraestructura para poder relocalizar. Eso es lo primero que vamos a ver y después vamos a ver un caso aplicado a la reutilización de vocabularios en términos de plataformas, otro caso aplicado a reutilización de vocabularios para vocabularios y otro caso, cómo usar vocabularios para entrenar o alterar los procesos cognitivos de un analista documental. Sé que suena feo, pero nos ayuda, ¿no es cierto? La primera es tratar de desacralizar un poco la mirada de qué es un hacker, ¿no? Por eso decimos un hacker, uno siempre cree que es una especie de delincuente, o alguien malo, alguien que nos va a hacer algún daño, lo que fuera, pero en realidad la noción de hacker viene por aquel que es entusiasta de algo y que le gusta usarlo, ¿no? Esa es la definición que da el propio jargón
de la cultura hacker, o sea, el propio glosario de la cultura hacker de lo que es un hacker, que es alguien que le gustan las cosas, ¿no? Que es una afición. O sea, que ustedes pueden, cualquiera de ustedes puede llamarse a sí mismo hacker, cualquiera que tenga un hobby, ¿no? Digamos, cualquier hobby. Me gusta porque ahora puedo usar este juguete, ¿no? ¿A este lo tengo que apuntar o allá? Bueno. Bueno, este es un extracto de un texto de Bruno Latour. Bruno Latour es un sociólogo y filósofo que falleció hace una semana y media. Es muy vigente, ¿no es cierto? Que él empieza un texto preguntándose qué es lo que cambia, qué es lo que altera las formas de ver el mundo entre un europeo y un no europeo, y cuáles son las formas que tiene de conocer y qué le permitió a Europa convertirse en Europa, ¿no es cierto?, frente a otras formas de conocimiento, entiendo a lo europeo como una forma de conocer, ¿no? Bruno Latour y otros teóricos que nosotros seguimos pertenecen a una corriente de pensamiento filosófico que se denomina epistemología material, que tratan de ver la cultura como un fenómeno de materialidades y no tanto de abstracciones, ¿no? No tanto de ideas, tratar de estudiar la historia del pensamiento no a través del pensamiento, sino a través de los resabios materiales que generan esos pensamientos, entendiendo que esa materialidad construye las condiciones de posibilidad de cierta forma de pensar, ¿no? Y en ese sentido, Bruno Latour reconstruye el momento en donde teóricamente Napoleón manda una expedición hacia los que en esa época eran los confines fuera de Europa, que era la China, ¿no es cierto? Y lo que básicamente hace esta persona es tomar nota de todo lo que aprende, todo lo que ve, y de lo que los propios lugareños describen y escriben en la playa, él lo anota en un cuaderno. Perdón, ahí está. Lo que va a plantear Bruno Latour es que lo que caracteriza esa forma de apropiar, de avanzar, de explorar esas fronteras de lo europeo, es la condición de posibilidad de establecer herramientas que permitan que el conocimiento sea móvil. No le voy a leer todo el párrafo porque lo pueden leer ustedes, ¿está bien? Leo solamente la parte que a nosotros nos interesa, que lo que singulariza esa forma de proceder es la posibilidad de agarrar y abordar un conocimiento y hacerlo móvil, inmutable, visible, legible y combinable, que es un poco lo que contaba antes Martín, ¿no? Lo que él denominaba quizás con la noción de hoy llamamos interoperabilidad y a principios de siglo se denominaba universalidad, ¿no es cierto? La posibilidad de ver lo nuestro como universal era la posibilidad de deslocalizar un conocimiento y a tomarlo nosotros como local, ¿no es cierto? Lo que va a decir Bruno Latour es que lo que caracteriza esta forma de aprender es agarrar, ver algo, describirlo estructuralmente, sistematizarlo y garantizar sus condiciones de legibilidad en un contexto otro. Él, en su caso, tenía que llevarlo frente a Napoleón, ¿no es cierto? Y decirle, así piensan los chinos, ¿no es cierto? Y deslocalizar de esa manera lo que él aprendió ahí y permitir su relocalización y recombinación con otros constructos en otro espacio, ¿no es cierto? Ese es un procedimiento hacker, ¿no es cierto? Agarró un constructo cultural y lo deslocalizó. En otra cita, que quizás para nosotros es un poco más subversiva, un poco más molesta, ¿no es cierto?, plantea, o no sé si pensarlo de esa manera, este teórico trata de pensar cómo construye sus objetos la antropología, que es una disciplina social que no es como la geología que encuentra una piedra, tiene que inventarlos, ¿no es cierto? Y la antropología en particular es una disciplina que surge a fines del siglo XIX con la idea de tratar de entender cuál es la forma de lo universal en el hombre, qué es lo que caracteriza, qué es lo que designa a un hombre, ¿no es cierto? En ese momento en particular, con una tradición muy eurocéntrica, hoy ya no están así, ¿no es cierto? Dice, me voy a sacar porque si no no puedo leer, perdón, ¿no? La mayor diferencia entre nosotros y los salvajes, explica, no es la cultura ni la mente o el cerebro, sino el modo en que nosotros los visualizamos a ellos. La simetría se produce porque nosotros creamos un espacio y un tiempo en el que podemos situarlos a ellos y ellos a nosotros no, ¿no es cierto? La forma de crear tiempo y espacio es a través justamente de la descripción estructurada de la cultura, ¿no? Poder abordar una cultura y describirla de manera estructurada, formal y sistemática es una forma de crearles a esa cultura un tiempo y espacio otro el propio, ¿no es cierto? Y eso para nosotros es muy importante, en particular en el espacio geopolítico en el que nos encontramos. Eso es una forma de proceder. You're watching a 15-second Muy Burger rápido. King ad, which is unfortunately not enough time to explain all the fresh ingredients in the Whopper sandwich. But I got an idea. Okay, Google, what is the Whopper burger? Bien, lo que acabamos de ver, yo tenía que haber hecho esto antes, pero la tecnología fue más rápida que yo, ¿no es cierto? Es un procedimiento que sigue esta línea de pensamiento, que aunque los que leen estos teóricos no son los bibliotecarios, son los desarrolladores de pautas públicas de comunicación, tanto en Google como en empresas de publicidad. Lo que ellos abordan es algo que una filósofa que se dedicó también a la bibliotecología, que se llama Susan Starr, llama el giro infraestructural, que es poner por delante la infraestructura por delante de la superestructura. Es decir, que lo más importante es entender cómo comunica la materialidad y lo tecnológico para sobre eso aportar un contenido,
¿no? Y lo que esta campaña entendió es que ellos no tienen tiempo para comunicar lo que quieren explicar. Entonces van a pedirle que el propio celular se comunique consigo mismo. Lo que él hace es crear una propaganda que activa el propio Google y que hace que el Google busque qué es un burger. ¿Se entiende? Y entonces utiliza la propia tecnología del celular para comunicarse con los usuarios. Lo que ellos hacen, lo que antes contaba Miguel Ángel sobre la noción de glosas, ¿no es cierto? Una glosa es la intervención de una lengua por otra a través de la tecnología de la escritura, ¿no es cierto? Acá están glosando una cosa sobre otra a través de la tecnología del celular. ¿No es cierto? Es una tecnología muy propia de la bibliotecología o de la museología o de la archivística. Esta posibilidad de intervenir un discurso por otro para reapropiarlo. Ellos acá entendieron cómo funciona el soporte técnico para poder hackear este celular y lograr que se comunique consigo mismo. Este es un ejemplo quizás más conocido por nosotros porque fue hecho por argentinos, ¿no es cierto? Que es la posibilidad de hackear un montón de películas disponibles en todo el mundo que no están en ningún lado. No sé si ustedes conocen la historia de estos dos chicos mendocinos que crearon una herramienta que luego fue barbarizada como Cuevana, ¿no es cierto?, que lo que hace es poder streamear un montón de películas que están distribuidas a través de todo el mundo, como si estuvieran en un solo lugar y poder verlas de corrido, ¿no es cierto? Pero ellos no tienen nada, en el plugin de ellos no hay nada, lo único que hacen es buscar a la vez muchas películas y se ven en un solo momento. Esa forma es otra forma de reutilizar y entender la tecnología para generar otras condiciones de posibilidad en lo cultural, ¿no es cierto? Y la última, quizás más revolucionaria para nosotros, es la escritura. Este es un texto que es muy conocido, del Platón de Fedro, ¿no es cierto?, del Fedro de Platón, ¿no es cierto?, donde él reproduce un diálogo de Sócrates. Ustedes saben que Sócrates es un filósofo que no escribió nada, salvo nuestro presidente que había leído todas sus obras, cosa que es cierto, porque como no había escrito nada, es correcto, estrictamente no mintió, ¿no es cierto? Pero Sócrates en particular era muy contrario a la escritura, ¿no es cierto? Él decía que justamente la escritura iba a crear personas muy fastidiosas de tratar, básicamente dice una máquina de pedantes, ¿no es cierto? Gente que dice que sabe cosas que realmente no sabe, y abordaba tres problemas que al día de hoy siguen siendo vigentes con respecto a la noción de mediación tecnológica, que no los vamos a ver hoy. Pero lo que sí nos importa es entender que Platón fue para nosotros el primer pirata, porque Sócrates le dijo estrictamente no me subas a YouTube, no me grabes, y él agarró y lo escribió y lo publicó, ¿no es cierto? O sea, si nosotros tomamos a Platón como la fuente de Occidente, como el primer analítico, ¿no es cierto?, el que creó esa figura de lo analítico, de separar las cosas para no entender, en realidad fue Aristóteles, pero eran los dos discípulos de lo mismo, ¿no es cierto? Podemos decir que Occidente surge de un acto de piratería, y en ese sentido nosotros no podemos menos que ser leales a Occidente pirateando lo que pudiéramos piratear, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Un ejemplo de hackeo de infraestructuras de contenido de servidores y servicios, perdón, que no lo llego a leer. Hackeo para mejorar vocabularios controlados y un hackeo de la mente del analista documental. Bien, lo primero que tenemos que entender o que queremos compartir es qué entendemos nosotros por vocabularios controlados, ¿no es cierto? Un vocabulario controlado es una herramienta lingüística que nos permite institucionalizar prácticas de categorización social. Todos categorizamos y todos clasificamos, pero no todas esas prácticas se institucionalizan, ¿no es cierto? Y la condición de posibilidad, como vimos antes, para poder reusar es institucionalizar, formalizar, ¿no es cierto? Es lograr darle condiciones de visibilidad y tangibilidad a las acciones que cotidianamente realizamos como conocimiento social. Para eso existen los vocabularios controlados y existen desde antes aún que la escritura. Existen vocabularios controlados, ¿no? Entonces, y como cualquier infraestructura tiene más de una dimensión, la compone y son construcciones muy complejas. En particular nosotros, desde nuestras disciplinas, abordamos tanto su fundamentación cognitiva, que es un poco lo que algunos conceptos estuvo compartiendo con nosotros antes Miguel Ángel, ¿no es cierto? Tanto como dispositivo social, su capacidad para construir realidad social a través de palabras, ¿no es cierto? Yo te nombro de una determinada manera y te constituyo de esa forma, ¿no es cierto? Y también está hecha con palabras, ¿no es cierto? Hay una frase de Austin, que es un lingüista, un filósofo, que dice cómo hacer cosas con palabras, a través de vocabularios controlados. Bien. Nosotros en particular vamos a usar una herramienta, hay muchas otras que sirven para esto, nosotros usamos una que se llama Tema 3, ya fue nombrada antes, así que no la vamos a nombrar, es una herramienta de código libre, de código abierto, se puede usar, se puede descargar y tiene una comunidad alrededor. ¿Cuál es la primera cosa que vamos a abordar? Es cómo usar vocabularios controlados para... voy a ir más rápido. Bien, entonces, cómo usarlos para mejorar interfaces de búsqueda o cómo usarlos para mejorar entornos de carga o enriquecimiento de metadatos. Esto que vamos a ver es una plataforma que está disponible, que es pública, que es gratuita, que está publicada en el CAICIT, que es el Instituto del CONICET en el que trabajo yo, que se llama el servidor semántico del CAICIT. Aquí lo que se permite
Básicamente hay un proceso de mejora de búsqueda que es lo que se llama el texto predictivo. En general, si nosotros le damos a cualquier sujeto la posibilidad de escribir las primeras letras, en general Google, por ejemplo, les predice qué es lo que quieren buscar, ¿no es cierto? Es una forma de resolver el problema más grande que hay en los entornos de búsqueda, que es la pérdida del primer entorno de búsqueda. Cuando el usuario genera su primer proceso de búsqueda, es el momento de más carga cognitiva, porque ahí genera una modelización sobre cómo funciona el proceso de búsqueda. Es como que ustedes patean una caja para ver qué tiene adentro, ¿no es cierto? Si nosotros no logramos que en ese primer proceso de búsqueda genere un proceso, un resultado asertivo, es muy difícil recuperarlo para el segundo proceso de búsqueda. Y es por eso que es muy importante ofrecer esos servicios de texto predictivo, más aún que los resultados posteriores, ¿no? Lo que permite esta herramienta es en 3 pasos simples y sobre cualquier tecnología, en cualquier lenguaje de programación, que sea web, cualesquiera sea, integrar un servicio de texto predictivo basado en vocabularios controlados. Básicamente, voy a ir un poco más rápido, hay 670 vocabularios controlados disponibles, o sea que si hay algún problema que ustedes tienen y creen que no fue abordado, alguno de estos 670 vocabularios lo aborda, ¿no es cierto? Casi todos los vocabularios que mostró antes Miguel Ángel están comprendidos ahí y más también, ¿no? Entonces, el primer paso es decidir, elegir cuál es el vocabulario que uno quiere elegir. ¿Se llega a leer ahí? ¿Se llega a ver algo? Bien. ¿Cuál es el vocabulario? El segundo paso es elegir cuál es el campo, el nombre del campo HTML del espacio de búsqueda, ¿no? Cómo se llama el elemento de búsqueda. Y el tercer paso es generar el código. Hacen generar el código y lo pueden embeber en su página web y automáticamente van a tener texto predictivo en su página web provisto por el CONICET, que aborda cualquiera de estos 670 vocabularios. La segunda forma es cómo enriquecer metadatos. Esta es una herramienta que se llama PopTerm, que también reutiliza cualquiera de estos 670 vocabularios, que permite integrar en el proceso de carga de metadatos cualquiera de estos vocabularios, para que normalice la carga y mejore la calidad de los metadatos, ¿no? Y también son 3 pasos, también funciona en cualquier herramienta web, con cualquier lenguaje de programación, y bueno, lo que dice ahí, ¿no? De vuelta, elegimos el vocabulario primero, elegimos el nombre del campo. Acá se nos pregunta también si queremos que la carga de metadatos permita un campo único o repetible. Muchas veces uno quiere que, por ejemplo, el tipo de documento es único, no puede haber más de un tipo. Pero categoría temática o clase temática sí puede haber más de un tipo. Entonces ahí queremos que sea múltiple. Y después tiene que designar cuál es el carácter de separación de términos que quiere usar. Y después hacen clic y ya ponen descargar el código y automáticamente lo tienen. Juro que es sencillo y poco traumático, ¿no es cierto? Entonces, la segunda herramienta que queremos mostrar, voy a ir más rápido, cómo facilitar la institucionalización de estos vocabularios controlados, para que cualquiera pueda crearse vocabularios controlados rápidamente. Porque siempre parece que hacer un vocabulario controlado es algo muy sofisticado y muy complejo, cosa que lo es, pero ¿cómo hacemos para que mejorar que ese umbral de dificultad sea más leve? Entonces, básicamente generamos unas herramientas que permiten tomar la base léxica de otro vocabulario, tomar la base de relaciones terminológicas de otro vocabulario y a su vez permitir la sincronización entre vocabularios. O sea, que cuando alguien cambia algo yo me entere y poder resincronizarlo. Lo mismo que antes, son 3 pasos, siempre son 3 pasos. Primero hay que decir que uno quiere buscar la recomendación, después elegir cuál. Acá pusimos como ejemplo Digital Humanities, una búsqueda de recomendación. Acá le vamos a preguntar, esto pusimos porque es un poco gracioso, si uno busca amor en el Eurovoc, te trae amortización. Eso es feo, pero sépanlo, ¿no? Entonces dice amortización y cosas así. Yo no llego a leer, pero son todas cosas de economía, ¿no? Pero entonces ahí usamos una base léxica, una cadena que es la palabra amor, y le pedimos al Eurovoc que nos sugiera palabras, ¿no? Ven que estamos usando la base léxica del Eurovoc para normalizar y elegir lo que a nosotros nos gusta tomar. Llamamos a este proceso la polinización terminológica, porque es como una abejita que va pasando por muchos vocabularios, se lleva algo de todo y arma una flor nueva, ¿no es cierto? Y esa flor tiene la virtud de ya nacer normalizada, porque toma palabras que ya están en otros lugares normalizados, ¿no? Acá vamos a reusar la base lógica, la base de relaciones léxicas, de relaciones semánticas. Acá decimos, ¿cuáles son las palabras que utilizaría, en este caso, el tesauro 6, que es el tesauro de justicia de la Argentina, para la palabra justicia militar? ¿Qué entiende que está subordinado a justicia militar? Bueno, ahí ofrecen las alternativas, elijo lo que quiero y me lo llevo. Y finalmente, ¿cómo hacer para sincronizar? El problema de la redundancia de datos en línea, cuando yo me voy robando de muchos lugares, me puede pasar que otro tesauro haya cambiado los términos. ¿Y yo cómo hago para volver a sincronizarme? Cada vez que robamos algo de otro lado, cuando lo hackeamos, dejamos, como comentaba Martín, una huella de datos enlazados. Entonces, cuando él lo cambia, me llega a mí automáticamente un aviso y puedo volver a sincronizarme. Puedo yo no compartir su forma de pensar y no querer volver a sincronizarme porque él lo cambió por una idea que yo ya no comparto, ¿no? Y así viceversa. Finalmente,
¿cómo hacemos para mejorar el proceso de análisis de contenido? Nosotros tenemos dos problemas en la Argentina y en particular el campo de gestión documental que aborda el CONICET, que es que no disponemos de corpus documentales entrenados para poder generar autómatas de clasificación. No tenemos la suficiente cantidad de corpus léxico para poder automatizarlo. Y de lo que tenemos, en general, en la ciencia, el proceso de Machine Learning descansa sobre una premisa un poco ingenua, que es que lo que pasó volverá a pasar, ¿no es cierto? Y la ciencia justo funciona al revés, descubre cosas que no pasaron antes. Entonces nos cuesta mucho escribir ciencia con herramientas de Machine Learning. Entonces tenemos que encontrar una forma que utilice la capacidad semántica e ideológica de los analistas documentales, pero que a su vez lo agilice, porque a su vez la producción de ciencia supera el umbral de producción humana. Nosotros no podemos clasificar todo lo que produce el CONICET, ¿no? Ni lo que producen los que están acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para eso usamos una herramienta que ya está dentro de nuestra mente, que es el lexicón mental, ¿no? Esto en otras charlas hacemos el experimento con la gente, pero no lo vamos a hacer, ¿no? La realidad es que si nosotros activamos ciertas palabras, cualesquiera sean, las ponemos, se facilitan una serie de campos léxicos y baja el umbral de latencia de esas palabras. El lexicón conceptual de ese campo se hace más accesible a ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Ese priming, se llama priming, facilitación, tiene muchos tipos. Hay priming fonológico, priming alfabético y priming semántico. ¿Vieron? Cuando ustedes les muestran unas letras, les salen más rápidas algunas palabras que empiezan con esas letras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces lo que hacemos nosotros es activar ese priming semántico en los propios analistas documentales. Cuando traemos un paper cualquiera, lo que hacemos es analizarlo con un lematizador que extrae las palabras que haya o no entrenamiento previo, son categóricamente relevantes por el tipo de palabras que son en términos lingüísticos. Las remarcamos con un resaltador, que lo hace la máquina, ¿no es cierto? Y eso automáticamente preactiva cognitivamente a los analistas y los va entrenando. Después de esto, sacamos esas palabras que fueron subrayadas, las reforzamos con un vocabulario controlado. Decimos, de estas que fueron resaltadas, ¿cuáles están normalizadas? Para que no piense equivocadamente. Siempre el analista documental le gusta pensar equivocadamente, ¿no es cierto? Y de esas, de las preactivadas, las que eligió, elige las normalizadas. Con esto nosotros logramos subir la media de descripción documental de 3 descriptores a 5. ¿No es cierto? Y bajar el tiempo de procesamiento documental en un 80% con los analistas documentales. Y sin haber hecho trampa y mejorando el tiempo de documentación, de procesamiento. Bueno, ¿dónde están estas cosas? Hay uno en Justicia, son todos públicos, gratuitos, y antes vi que le preguntaban a Miguel Ángel dónde se consiguen estos servidores. En la Argentina son gratis, chiques, ¿no es cierto? Cualesquiera que ustedes nos escriba, hay disponibilidad de capacidad técnica, tecnológica y de recursos humanos para darle soporte para esto. Si ustedes tienen uno de justicia, tienen que pedirlo en justicia. Si tienen uno de educación, lo tienen que pedir en educación. Y si tienen uno que describa cualquier dimensión del conocimiento producido en la Argentina, se lo pueden pedir al CONICET, ¿no es cierto? Que es donde yo trabajo al menos. Hay otro en turismo que yo no lo conozco, pero lo hicieron igual que nosotros. Así que son igual de buenos que nosotros, supongo. Y a colorín colorado, estuve súper bien, ¿no es cierto? Esta es una frase muy buena de Rodolfo Walsh que nos alienta al pirateo, al reuso, a la difusión y tal. Los dejo. Un beso grande. Muchas gracias, Diego. Seguimos con Natalia Pajariño, docente e investigadora en el ámbito formal y no formal, productora y artista. Sus trabajos indagan principalmente en patrones culturales, comportamientos sociales y estrategias educativas en el cruce con las nuevas tecnologías, los entornos de programación y la producción digital. Es licenciada en Artes Electrónicas con orientación en Imagen Electrónica. Posee amplia experiencia en diseño e implementación de proyectos educativos y sociales. Se especializa en educación sociocomunitaria. Es cofundadora del colectivo artístico ICULAB y del espacio cultural Nave Ágora, en donde coordina los proyectos de educación y artes. Además, es asistente de dirección del programa Abrigo de UNTREF. Hola, buenas tardes. Gracias, Andrea. Gracias a la organización.
Debo decir que estoy aprendiendo muchísimo, así que gracias a todos, a todas y a todos por la generosidad en sus presentaciones, en sus trabajos. Vengo a compartir con ustedes un trabajo de investigación que arrancó ya hace varios meses junto a Bernardo Piñero, que es colega y docente dentro de la UNTREF también. Desarrollamos este proyecto que se llama Artificio, en donde queremos construir un repositorio colaborativo de obras de artes electrónicas en Latinoamérica, y lo pusimos en práctica de un modo que entendemos que funciona como una estrategia pedagógica dentro de los marcos curriculares de donde damos clases. En líneas generales, antes de ir al repositorio, les quiero contar los objetivos generales de este proyecto de investigación. Nosotros lo que estamos haciendo es relevar producciones de artes electrónicas en Latinoamérica. Tomamos textos académicos que nos permitan pensar, indagar los temas que abordan esas producciones, y generamos un diálogo a su vez con la ciencia ficción, con el mundo de la ciencia ficción. En principio tomamos filmografía de ciencia ficción, entendiendo que hay en esas producciones cinematográficas un expertise o una construcción de nociones que se le da a la ciudadanía acerca de lo que es la ciencia y lo que es la tecnología. Entonces tratamos de poner en diálogo estos tres ámbitos para tratar de seguir profundizando y entendiendo la práctica de la producción de artes electrónicas. Empezamos este relevamiento, ahí hice una captura de pantalla muy breve, no tiene ningún tratamiento estético por el momento. Y como les decía, esa triple articulación que estamos pensando y que estamos poniendo en práctica, primero pone foco en el análisis de cómo los avances científicos y tecnológicos impactan en el ámbito de la cultura y de la sociedad, definen las formas en las que se piensa, se sienten y se utilizan las tecnologías y las tecnologías digitales. Y a partir de eso podemos identificar e interpretar cómo es la cultura digital en la que estamos sumergidos. Intenta ser además una caja de herramientas teórico-conceptual para abordar las producciones de artes electrónicas y de brindar recursos conceptuales y teóricos para investigadores y creadores. Como antecedentes, nosotros no somos del ámbito del museo, de la bibliotecología, somos más bien artistas, docentes e investigadores, pero en arte. Y lo que sí hicimos a lo largo de muchos años es un recorrido de construir, como pudimos, distintos repositorios y bases de datos. Un poco conmovidos por las ganas de sistematizar y organizar información que encontrábamos compleja, ¿no?, de llegar. Hicimos, por ejemplo, en 2006, recién terminando la carrera de Artes Electrónicas, una base de datos que compilaba a obras, artistas y certámenes de las artes electrónicas. Luego hicimos un repositorio que llamamos Badarte dentro de un instituto de investigación en la UNTREF, en donde relevamos todas las herramientas tecnológicas que necesitan los artistas para producir, con una idea de que fuese de código abierto. Entonces poníamos los planos de cómo se construían esos hardware o de cómo funcionaban esos software, etc. Desarrollamos también la muestra digital de nuestra producción artística en Iculab. Hicimos repositorios sobre producciones de arte, tecnología y medio ambiente. El repositorio también Pachamama, que es un repositorio de iconografía precolombina que forma parte del programa Abrigo dentro de la UNTREF. Y además desarrollamos dentro de distintos institutos de investigación sitios web que tienen en distintos espacios esta idea de sistematizar información relevante para la comunidad. Este año nos convocaron para dar la materia Seminario en Artes Electrónicas y Artes Electrónicas 3 en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en la carrera de Artes Electrónicas. Este fue el marco que nos llevó a empezar a formalizar este proyecto de investigación que venía muy de las afueras institucionales.
y tratar de ponerlo y organizarlo de modo que podamos compartir estas ideas que estábamos llevando adelante. Para eso armamos una hipótesis curricular. Nosotros propusimos pensar la cultura digital para que ese pensamiento, esa indagación enriquezca la lectura que podamos tener de las artes electrónicas. Vuelvo a insistir, estábamos trabajando en una licenciatura de artes electrónicas, ¿sí? Se forman los estudiantes para producir obra con medios digitales. Y también para que pensar las producciones de artes electrónicas de otros nos pudiera permitir volver a repensar nuestra cultura digital. Entonces es un ir y venir entre esos dos campos que estuvieron siempre mediados por textos académicos y por mucha visualización de ciencia ficción. Entonces llevamos esta propuesta pedagógica bueno, más que propuesta estaba dado, tenía que ser de ese modo, pero queríamos crear colaborativamente con el grupo de estudiantes un repositorio de obras de arte electrónico producidas en el contexto latinoamericano. Lo que queríamos con esto y quisimos con esto es que los estudiantes puedan estar presentes en la experiencia en donde empiezan a emerger los criterios por los cuales después se analizan y se sistematizan muchísima información que tenemos dando vuelta. En general, en nuestra experiencia, llegábamos tarde, ¿no? Llegábamos cuando ya todo eso estaba decidido y cuando pudimos hacer otros procesos en donde pudimos dar debate, pensar juntos y hacer preguntas, entendimos que eso era sumamente enriquecedor para la formación académica. Entonces, esta propuesta pedagógica consistía en una construcción que fuese colectiva. Estábamos trabajando con estudiantes de tercer y cuarto año de una licenciatura en artes electrónicas y entendíamos que entonces ahí había muchísimo conocimiento devenido de la formación académica y de la producción artística de esos estudiantes, que era interesante poner en valor. Dar también espacio para repensar el campo de las artes electrónicas, ¿no? y quizás desde la base de la formación plantear preguntas de lo que supuestamente está dado como que debe ser de algún modo específico. Entonces, en ese sentido, en lugar de dar definiciones, construir colaborativamente esas definiciones. Y se les propuso a los estudiantes ser parte de un equipo de investigación en donde ellos puedan firmar lo que investigan. Arrancamos ese proceso haciendo un diagnóstico colectivo. Les preguntamos qué conocen de las artes electrónicas. Pusimos un mapa en blanco y cada uno buscó una obra que para cada uno representara lo que son las artes electrónicas, ¿no? Luego de un rato de que aparezcan estos sticks ahí, empezamos a cada uno presentó la obra, el artista, dónde se produjo, etc. Y empezamos a notar que la mayoría de las referencias que traían como estudiantes no eran de Latinoamérica, ni siquiera de Argentina. Había mucho foco en el norte hegemónico. Y eso reforzó esta idea, premisa que teníamos nosotros de lo importante que era ir a relevar producciones latinoamericanas. A partir de esa propuesta, entonces, apareció la motivación del grupo, ¿no? De los estudiantes. Apareció muy rápidamente la necesidad de un enfoque feminista en la investigación, una alta demanda de investigar qué están produciendo las mujeres en el campo de las artes electrónicas, relevar contextos de producción que no sean hegemónicos, tratar de salir de los lugares, de las ciudades y de los lugares hegemónicos de muestra y de exhibición de las producciones de artes electrónicas, un poco recontactar con el campo local, empezar a ver en excompañeros, en docentes de otras universidades, en espacios culturales independientes, cómo circula mucha producción y mucha obra y sin embargo no están
dentro del radar o no se transmiten dentro de las cátedras como ejemplos de producciones. Eso fue algo que apareció como motivación dentro del mismo grupo. Por supuesto, también la posibilidad de atravesar juntos en un proceso de investigación desde el inicio, ¿no? En donde podemos formular las preguntas que después van a guiar a lo largo de todo el proceso. Y después encontrar en que este relevamiento lo que podía permitir es generar una cantidad de información y de sistematización que luego pudiera servir para dar respuestas o pensar respuestas a otras preguntas que eran de interés particular. Cuestiones de género, cuestiones de territorios específicos o temas específicos en los cuales quisieran o querían saber si se trabajaba o no se trabajaba. Entonces el proceso fue arrancar con ellos de cero, pensar cómo diseñar esas fichas, ¿no? Queríamos ir a relevar, bueno, qué es lo que queremos relevar, qué es lo que nos interesa conocer de una producción de arte electrónico. Eso abrió mucho a qué es una obra de arte electrónico, ¿no? Qué cosas, qué campos y qué información quisiera yo tener para que eso sea después relevante. Implicó crear etiquetas, nombrar, ¿no? Y definir cada uno de esos campos qué tipo de información tenía que tener hacia adentro. En su momento hicimos planteamos un panorama en donde podíamos relevar obras, artistas, como hacia entender la producción propia de los artistas, espacios de exhibición, siempre siendo como muy rigurosos de respetar, nombrar de dónde se saca esa información, ¿no? Es un trabajo como del mundo académico súper valioso para repetir e insistir con los estudiantes. En este periodo nos enfocamos en la producción y no abordamos los otros tipos de contenido, un tema de tiempos y tratar de ir un poco más en lo profundo de la producción. El marco teórico lo fuimos desarrollando a partir de un ir y venir entre una propuesta docente y la propuesta de los alumnos. Trabajamos en una serie de ejes temáticos que eran disparadores para la investigación, la caja de herramientas como marco epistemológico, el control, identidades, subjetividades y variación transgénero queer, metaverso, divulgación científica, representaciones sociales, comunicación, cuerpo, prótesis, transhumanismo, inteligencia artificial. A partir de esta serie de ejes temáticos, nosotros llevamos a la clase películas de ciencia ficción que pusieran en escena algunos de esos temas, abordamos textos académicos al respecto y los estudiantes hicieron su investigación acerca de obras que estuviesen trabajando de algún modo esos temas. Entonces generamos un diálogo ahí entre cuál es esa lectura que emerge de las distintas formas de producción de conocimiento. Cuando ya tuvimos una serie de obras relevadas, el trabajo de carga de esa información estuvo en manos de los estudiantes. Completar esas fichas les llevó a analizar la eficacia de la ficha que habíamos diseñado juntos. Pasaba mucho que cuando iban a cargar la ficha no se acordaban por qué habían puesto tal o cual campo y entonces qué quise decir ahí, qué es lo que quería realmente investigar ahí. Entonces, en ese ejercicio repensamos las fichas y proponemos modificaciones, ¿no? Hay un ejercicio ahí de seguir preguntándonos acerca del objeto de investigación. Con los vocabularios pasó un poco lo mismo. Nosotros, algunos campos que de entrada identificamos que necesitaban utilizar vocabularios, para no condicionar eso, dejamos abiertos esos campos, ¿no? Cada estudiante cuando cargó la ficha, cargó lo que consideraba, traía como conocimiento de cómo generaría una categoría para ese campo. Y luego de tener una lista sábana de muchas maneras de nombrar las cosas, dijimos, bueno, a ver, vamos a procesar esto y juntos trabajamos palabra a palabra, concepto a concepto,
tratando de organizar, sumar, dividir. A veces habían cosas que... Y además encontrar agujeros, ¿no? Encontramos espacios que cuando vimos una cosa al lado de la otra dijimos, ah, tal cosa nos quedó afuera. Entonces, a partir de eso, juntos pudimos llevar a un primer nivel de vocabularios. Eso lo hicimos tanto para el tipo de obra, ¿sí? Una clasificación de obras de producciones de arte electrónica, como para las disciplinas tecnológicas, para las tecnologías que involucran la producción, esa obra. Implementamos luego eso, un control de pares, una revisión de pares. Todo esto fue como muy novedoso para las estudiantes y muy rico porque hizo generar de vuelta preguntas acerca de cómo yo investigué. Yo esto, cuando leí la ficha de otro, me di cuenta que yo lo abordé diferente, que yo cuando pensé en tal campo investigué una cosa diferente a cómo lo abordó mi compañero. Eso volvió otra vez al debate de cómo estaban armadas las fichas y cómo debíamos mejorarla para que pudiera ser más abarcativa. Y además hizo repensar el propio trabajo, ¿no? El propio trabajo de investigación. Entonces, encontrar un valor en el trabajo de otro también fue muy importante. Con esa revisión de pares, entonces, después se llevó a corrección y se terminó con una cantidad de 150 obras latinoamericanas en esta base de datos. Una de las cuestiones, cuando nosotros abordamos esta propuesta pedagógica y vimos como el potencial que tenía abrir estos procesos, también identificamos que esto no lo íbamos a poder repetir hasta el infinito. Digamos, la base de datos se crea de cero una única vez. Y entonces sí, lo que definimos es que hay ciertas áreas que queremos sostener abiertas para seguir repensando, porque no es solamente cerrar, quizás ustedes tienen mucha más experiencia en tratar de cerrar los vocabularios, de generar esas definiciones. A nosotros nos parecía que, en principio, como una propuesta pedagógica, lo que era interesante es que puedan seguir apareciendo esas preguntas. Así que eso es el área en donde sentimos que tenemos que quedar abiertos y flexibles a seguir repensando con cada grupo. En esta instancia, Artificio tiene múltiples desafíos. En principio, su apertura para otros espacios de formación. Estamos trabajando con otros docentes, con otras cátedras, en otras instituciones, tratando de ver cómo se puede potenciar ese trabajo, ¿no? Que ese relevamiento y esa investigación, si es 1 a 1, es un trabajo de toda la vida, no alcanza, entonces la necesidad de generar una comunidad en ese sentido. La formalización también, por otro lado, como proyecto de investigación, que eso vino después, ¿no? y recién ahora lo estamos formalizando como proyecto de investigación, después de toda esta investigación más experimental, ¿no? y artística en algún punto, pero siempre con la idea de involucrar a estudiantes como investigadores dentro de este proceso. Acerca de la forma, hoy la base de datos tiene una forma visual y estética muy plana, como que todavía les falta mucho trabajo ahí por hacer. Y además, escuchándoles a los compañeros de mesa, hay muchas herramientas que evidentemente tienen que van a ser valiosas. Mismo Miguel Ángel, ya te dije, te voy a escribir, porque en los vocabularios hay mucho ahí para tomar también y me parece eso súper interesante. Pero bueno, diseñar estéticamente ese sitio es importante, es absolutamente importante y es uno de los desafíos acerca de la forma de esta base de datos. Acerca del contenido, hoy tenemos relevadas obras, producciones de artes electrónicas en Latinoamérica. La intención es ampliarlo a los otros objetos de investigación que tiene Artificio, que son los artistas, los espacios culturales, los textos, la filmografía. Y si bien la filmografía, la ciencia ficción es un componente importante, estamos incluyendo también ciencia ficción latinoamericana de mano de relatos en texto. Bueno, y sobre todo lograr que sea relacional, ¿no? Que podamos hacer esas relaciones entre los tipos de contenidos
de modo que podamos trascender la investigación y generar preguntas que hagan ese diálogo, ¿no? Si no, quedan igual como compartimentos estancos y lo que nos interesa es qué podemos entender de la cultura digital, qué podemos entender de nosotros mismos y nosotras mismas como productores con tecnología, de arte con tecnología, de esos diálogos, de esos cruces. Así que muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, Natalia. Tenemos algunas preguntas. No sé si les parece que vayamos primero con Natalia, que acabas de terminar y por ahí estábamos, o querés tomarte un descanso. No, por supuesto. ¿Está bien? Preguntan, ¿cómo fue el desarrollo tecnológico de los vocabularios? Voy a contestar, no sé si es exactamente lo que están preguntando, pero nosotros somos autodidactas en Drupal, que es una plataforma de código abierto. Casi todo lo hacemos ahí porque es lo que sabemos usar. Y en términos tecnológicos es lo que los módulos de taxonomías nos permiten dentro de Drupal. Resolución técnica tecnológica, todo lo resolvimos adentro de esa plataforma. Justo llega otra que dice, ¿qué desafíos se enfrentaron con la confección colaborativa de la base de datos del repositorio? ¿Cuántas personas se involucraron en el proyecto y en creación del soporte web donde poder volcar la información? La última parte no escuché, perdón. ¿Cuántas personas se involucraron en el proyecto y en la creación del soporte web donde poder volcar la información? El grupo de investigadores, de estudiantes, eran cerca de 40. Y se trabajó semana a semana con entregas específicas en formatos de exposición, en donde entre ellos contaban qué habían encontrado, por qué era pertinente sumar esa obra, y después cargaban, digamos, no hubo filtro, moderación en ese sentido. En la instancia de revisión de pares, ahí aparece, si quieren, algún nivel de moderación, porque hay otro mirando si lo que subiste es pertinente o no, y hubo ahí algunos debates que aparecieron a partir de, no, esto no es arte electrónico, esto sí es, ¿no? Y ahí sí apareció como algo en relación con eso, pero si no, fue muy abierto y colaborativo y funcionó bien. Siempre con lo que implica estar dentro del marco de una materia, digamos, ¿no? En donde los estudiantes saben que deben cumplir ciertos objetivos para llegar a la aprobación, con lo cual la colaboración ahí está mediada por el espacio curricular. Y no sé, ¿cómo era la otra parte? Que me olvidé. Y sobre la cuestión técnica, no, somos los dos docentes que hacemos lo que podemos. Hay una más que pregunta si consideran a los NFT como arte electrónico. Personalmente, sí. Pero en la base de datos pueden estar incluidos también, y la idea ahí es que haya un consenso colaborativo en ese sentido. Pero sí, aparecieron ejemplos y están ahí relevados. Muchas gracias. No sé si alguien más se suma con las preguntas para Natalia. ¿No? Bueno, seguimos. ¿Quién quiere ser el...? Bueno, Martín, ¿cómo fue la aplicación de la tabla a la colección Brusone? ¿Ya existía información? ¿En qué formato? Perdón. La pregunta exacta de la tabla. La aplicación de la tabla. Ah. Pues es medio larga la pregunta. Es medio larga la respuesta, perdón. Roberto nos dio 2000, alrededor, sí, 2000 documentos, doc. Nosotros con ese script que vimos ahí lo pasamos a un archivo CSV, que era conformado en ese momento por 6 campos, que era autor, técnica, no me acuerdo muy bien, descripción, artista, etcétera. 5 o 6 campos, los de siempre. Obviamente que la información existía. Ahora, te respondo esta pregunta, que decía si existía información. Profundizo en esa.
Muchos de los 40 campos que usamos, porque no se veía en la tabla ahí, son 40. Muchos son de BRA Core. Los que son de Dublin Core, que son como 15, son copias, digamos, o match, hay un crosswalk de datos, son prácticamente son los mismos, que sí que caerían como 20. Y después otros que lamentablemente no tengo la imagen acá, pero muchos están formados del tesauro, están obtenidos del tesauro de AAT. Obviamente haciendo una traducción de la descripción del archivo que estaba en el doc de Brusone y a mano, buscando dentro del buscando a mano en español, para lo cual traducimos previamente. En Chile, la Secretaría de Patrimonio controla o maneja la traducción del tesauro AT, así que sacamos muchos términos de ahí, otros los aportamos, y lo pueden ver en el documento. Es una tabla que va trayendo los datos de cada una de las hojas que están en el doc. No sé en qué formato, CSV, siempre termina en CSV. Es decir, a partir de CSV podemos ir hacia cualquier lado, así que termina solo en CSV, se exporta CSV. No sé si respondí. Muchas gracias. Aprovechamos, Martín. ¿Solo se incluye una fotografía o puede guardarse videos, audios? No, bueno, 2000 son los registros que tiene la colección Brusone. Cada uno de los registros tenía muchas fotos, no sé por qué se me ocurrió agarrar todas las fotos. Terminaron en 13.000, una locura hacer eso. Entonces tengo la imagen original y los derivados, que sí que catalogué todos los derivados, etc. Así que bueno, incluso todas las imágenes, también se pueden escribir metadatos adentro de los archivos de video. Adentro de todo tipo de archivos se puede escribir. PDF, AVI, MPEG, JPG, TIFF, etc. Así que todos los metadatos se pueden grabar ahí adentro. Sí, audio y... Sí. Que sean estándares, sí. Te pregunto yo, ¿ese QR que estaba al final es el que tenía el acceso a...? El QR nada más que te lleva a la presentación para que te la bajes. ¿Estamos? Vamos con una pregunta para Diego. ¿Qué se requiere en cuanto a recursos humanos y equipamiento para utilizar el gestor de tesauros? Esto es como de jugar, lo de cambiarlas, pero ya... la herramienta como tal es libre y requiere un servidor web. La implementación que ofrecemos nosotros acá requiere solamente que nos manden un correo. Nosotros cuando decimos que damos cobertura técnica, tecnológica y metodológica es que nosotros le damos una capacitación para que adopten una metodología de gestión de tesauros, damos soporte técnico en el sentido del mantenimiento y tecnológico en el sentido de que damos la provisión de servidores e instancias del tesauro, ¿no? Eso lo hacemos en el CONICET para cualquier proyecto gestionado por cualquier argentino naturalizado por opción que produzca conocimiento acá en la Argentina. Pero lo mismo hace el Ministerio de Educación para cualquier vocabulario aplicable a educación, lo mismo hace el Ministerio de Justicia para cualquier vocabulario que mejore el conocimiento del derecho argentino, y entiendo yo que lo mismo hace el Ministerio de Turismo, sobre cualquier vocabulario que mejore, supongo yo, no conozco ese equipo, pero supongo que funciona igual. Todos compartimos la misma tecnología y todos compartimos la misma metodología, así que eso está disponible para todos. ¿Estamos? Bien, no sé si alguien quiere sumar algo más. Sí. Conmovida, gracias. Provengo de otros campos, estoy muy conmovida por alguna de las intervenciones y me gustaría pedirle a Diego si podemos, si puedo pedirte una mirada política de todo este trabajo que estás contando, en un sentido amplio incluso, ¿no? Porque, bueno, uno podría decir las palabras como control, normalización, uno podría decir en el vocablo, en el uso tradicional del lenguaje, uno lo tiene ligado más como a sistemas de dominación,
de sojuzgamiento, incluso de injusticia social, ¿no? Y es como muy, muy interesante, pido disculpas por ser novata en estos temas, como veo reaparecer estas palabras, por el contrario, como herramientas de cuidado frente a lo que yo podría llamar rápidamente el control hegemónico de los algoritmos, e incluso si exagerara, casi como aliados en cierta defensa, como a que las palabras cumplan lo que prometen, ¿no? Como cuando uno dice World Wide Web, ¿no? Y aparece algo como muy comunista, ¿no? Y nada, y la asociación entre los significantes CONICET, hackeo, a mí me conmueve mucho todo lo que estás contando y quería compartir una mirada de política de la información y cultural sobre esto. Gracias por la propuesta. Creo que nosotros lo decimos a través de medios técnicos. Nuestra propuesta es hablar técnicamente. Hay un texto de Malaparte que dice que la revolución es un problema técnico, ¿no? Que Trotsky decía que la revolución es un problema técnico. Entonces, lo que nosotros entendemos es que es al revés. Lo vemos como herramientas de control y expolio cuando no tomamos posesión de ellas. Pero es condición de posibilidad de realizar nuestros sentidos vitales con soberanía, tomar control de las herramientas técnicas para la realización de nuestros medios de vida, en todos los sentidos, ¿no es cierto? A mí me conmueve lo que hizo Natalia. Fíjense que lo que planteó el trabajo de Natalia tangibiliza una producción que era invisibilizada. ¿Por qué? Porque no había sido formalizada, ¿no es cierto? Entonces, a partir de la descripción estructurada, sistemática, permite dar condiciones de tangibilidad, capitalizar y patrimonializar un conjunto de artefactos culturales que si no, no existirían, ¿no es cierto? Y en entornos digitales eso es radical. El único lugar en donde con la palabra se hacen cosas es en entornos digitales. Esta frase de Austin, que es un libro que se llama Cómo hacer cosas con palabras, muy famosa, que refiere a la dimensión de ciertos verbos, que se llaman los verbos performativos, que son aquellos verbos que con solo decirlos hacen cosas. Es cuando yo digo, te prometo que te quiero, ya, aunque después no te quiera, ya te lo prometí, ¿no es cierto? Porque con solo decirlo se hace. En la digitalidad eso funciona en todo momento. Es el único lugar donde las palabras son soberanas en todo sentido. Y es por eso que es el lugar donde los vocabularios controlados son omnipresentes. Cada vez que ustedes prenden una computadora son organizados por un conjunto de vocabularios controlados. Los sistemas de menús de un software son diseñados por bibliotecarios, como ustedes y como yo, ¿no es cierto?, que cumplen las mismas reglas que un vocabulario controlado. Entonces es imperativo para cualquier proyecto político establecer las condiciones para la soberanía en ese campo, ¿no es cierto? Y entender soberanía no en términos, creemos nosotros, de una jibarización, de decir, es soberano si solo hago lo propio. Nosotros trabajamos junto con Miguel Ángel y con un montón. Esta tecnología que usamos nosotros, que es tecnología desarrollada por equipos argentinos y de otros países, la usa desde el Departamento de Estado norteamericano hasta el gobierno chino, ¿no es cierto? Tematria está traducido a 14 idiomas y no los traduje yo, lo traducen las implementaciones. No es verlo como solo será bueno si lo hicimos nosotros, sino solo será significativo si nos sirve para problemas locales. Por eso también con marcos teóricos como los que planteaba Natalia sobre el feminismo, aunque parezca mentira, el futuro para nosotros está en gran medida en el feminismo, porque es una forma del pensamiento del débil. Perdón que lo diga así, que es una idea de... Perdón. De Josefina Ludmer, que es una teórica argentina, que tiene un texto muy lindo que se llama Las tretas del débil, que cuenta cuáles son las estrategias que tiene el débil para poder realizarse. Y estas son, ¿no es cierto? Y por eso, perdón que seguí hablando, pero es un poco así, creo. Y por eso el pensamiento feminista no es necesariamente, no hay que confundirlo con de lo mujer nomás, sino es una forma de conocer y una forma de construir que nos resultará, creo yo, emancipatoria para todos, ¿no? Sí. Pero bueno, no, por favor. Gracias. Menos mal que no está mi hija, que me acompañó a Mar del Plata y dijo, yo no entro ahí ni en pedo. Se dijo, me voy. Porque mi hija estudia esa plástica y dijo, no, yo papá no quiero entrar ahí. Agrego, si puedo agregar algo, coincido que la palabra diccionarios controlados es aterradora, pero descontrolados nos aterra más a nosotros todavía. Perdón.
Muchísimas gracias, en este caso por especialista, porque siempre la mirada de alguien que es profano te plantea, ¿no?, algunas preguntas. Es decir, que yo he de confesarlo que control y normalización nunca había visto un elemento peyorativo o de alguna manera perturbador, ¿no? Pero permítanme, en este caso me voy a poner mucho más poético y todas estas cosas, ¿no? Casi prácticamente lo que hacemos es como ese compatriota mío, castellano como yo, Guillén, que decía: nada hay más necesario, más dulce ni más justo que mezclar en un gusto tu gusto con mi gusto. Es decir, de alguna manera lo que es importante es que en todo lo que nosotros nos estamos moviendo se están creando muchísimos documentos al tiempo. El que exista quizás la idea del control, de alguna manera sea, y normalización, el que haya una plena coincidencia. Es decir, que lo que tantas ocasiones hablan los lingüistas, no haya falsos amigos. Es decir, que lo que yo quiero que tú me entiendas, no haya ninguna equivocación. Efectivamente, si te quiero, es porque te quiero, ¿de acuerdo? Y que sea porque te amo, no que te quiero es porque me gustas, y si me gustas es porque igual te como, ¿de acuerdo? Entonces ahí estaríamos en un problema. Y efectivamente esto también es muy importante, con esta idea que está diciendo Diego. Si efectivamente de alguna manera nosotros logramos que lo que yo quiero decir y lo que lo estoy yo representando es como tú lo vas a consumir, hay una cosa que es fundamental en web, que es una cosa que es accesible, es decir, que es atractiva y es consultable. Desprendámonos de una vez de la lógica del mercado, de la ley de oferta y la demanda. Es decir, una cosa es tanto más valiosa cuanto más rara, cuando ahora es todo lo contrario. Es decir, cuanto más accesible, porque todo el mundo te está entendiendo, mucho más valiosa. Otra cosa ya es después cada uno de nosotros cómo queramos hacer el uso, pero somos rebeldes, ¿a que sí? Y luchadores. Yo se lo digo porque todos los proyectos intento luchar contra la hegemonía del inglés. Cada uno tiene su problema, el mío es ese. Bueno, muchas gracias. Y perdón, ¿eh? Bueno, les agradecemos mucho tanto a los expositores como a la moderadora. Muchísimas gracias. Ahora les damos unos minutitos mientras preparamos la próxima instancia y ya vamos a terminar el día de hoy. Lo que sí les quiero mencionar para que tengan en cuenta es, al momento de finalizar la jornada de día de hoy, sería un placer para todos nosotros, los organizadores, si podríamos juntarnos antes de que salgan a ver la ciudad en el Lobo para sacarnos una foto todos juntos, aprovechando el día de hoy.